Tema: representantes del modernismo. Objetivo: indagar acerca del modernismo mediante los diferentes estilos de poesía e expresividad a partir de la investigación de uno de los mayores representantes de este estilo, así como sus obras, vida, etc. Primero daremos una introducción a lo que es el modernismo. ¿Qué es el modernismo? ¿Qué es el modernismo? El modernismo es un movimiento literario y cultural que se desarrolló entre los años 1890 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. Características del modernismo: el rechazo de la realidad cotidiana ante cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Búsqueda de la perfección formal que se aprecia no sin cierto individualismo. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas de acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos. El uso de la mitología y el sensualismo. El deseo innovador que aspiraba a la perfección que apreciaban en la literatura europea. El culto a la perfección formal y con poesía serena y equilibrada. Temática del modernismo. La temática modernista revela, por una parte, un anhelo de recreación, de armonía frente a un mundo inarmónico, y así un ansia de plenitud y perfección, y por otra parte, una búsqueda de raíces en la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo en el escritor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Uno de los principales autores del modernismo fue Rubén Darío, cuyo nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Nace el 18 de enero de 1867, Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua. Defunción el 6 de febrero de 1916, en León, Nicaragua. Ocupación: poeta, periodista y diplomático. Género: poesía y prosa. La niñez de Rubén Darío transcurrió en la ciudad de León, criado por sus tíos abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de las letras castellanas. La niñez de Rubén Darío transcurrió en la ciudad de León, criado por sus tíos abuelos, a quienes consideró como sus padres. Así, no puede negarse que Darío es el poeta modernista más influyente y el que mayor éxito alcanzó, tanto en vida como después de su muerte. Su magisterio fue reconocido por numerosísimos poetas en España y en América, y su influencia nunca ha dejado de hacerse sentir en la poesía en lengua española. Además, fue el principal artífice de muchos hallazgos estilísticos emblemáticos del movimiento, como por ejemplo la adaptación de la métrica española del alejandrino francés. Además, fue el primer poeta que articuló las innovaciones del modernismo en una poética coherente. Voluntariamente o no, sobre todo a partir de prosas profanas, se convirtió en la cabeza visible del nuevo movimiento literario. En su trayectoria se distinguen dos épocas. La primera etapa abarca Azul, en 1888, y Prosas profanas, en 1896. Azul refleja el estilo característico del modernismo americano: exotismo, musicalidad, erotismo, temas de mitos precolombinos, etc. Prosas profanas culmina esa tendencia y le añade resonancias famasianas. Resulta una poesía brillante de temas cosmopolitan, exóticos o paganos. La profunda renovación en los temas, en el riquismo del lenguaje y en la métrica provocó reacciones opuestas, bien de rendida admiración o de desprecio.
Sorprendió sobre todo la deslumbrante sensualidad, el vitalismo paganizante, la fantasía y a veces cierta frivolidad. La segunda etapa, que se desarrolla tras el segundo viaje a España, se recoge en Cantos de Vida y Esperanza, en 1905, y muestra una mayor preocupación por los contenidos humanos. Combina motivos españoles cercanos al grupo del 98, poemas del tema político con otros evasivos o esteticistas, y finalmente composiciones graves de tema existencial. En prosa escribió numerosos artículos periodísticos y sobre todo cuentos en una excelente prosa poética modernista. A continuación, un fragmento de Cantos de Vida y Esperanza. Yo soy aquel que ayer no más decía. Yo soy aquel que ayer no más decía, el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo X y VIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlanía en vivo, y una sed de ilusiones infinitas. Yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Otro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó por sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Otro ejemplar de los poemas de Rubén Darío es Lo fatal, a René Pérez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque está ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Analizando el poema, concluimos que la evocación de épocas pasadas y mejores o de mejores espacios, esto con el fin de huir de la realidad cotidiana. 2. Las variaciones de los modelos métricos, ya veremos que lo fatal es ejemplo de ello. El autor como guía que enseña los valores verdaderos. 4. El asco a la vida y una inmensa tristeza acompañada de angustia y de melancolía. Habla de la muerte, habla de la vida. Las contrapone. Es el grito del deseo de la muerte y el miedo a morir. El yo poético toma como dichosa la piedra por no sentir, pues no hay más martirio, más pesadumbre que ser conscientes de la vida, del sentimiento de vivir. Podría tomarse como un poema existencialista, pero entendido dentro de las características del movimiento literario. El desprecio a la vida y la inmensa tristeza acompañada de angustia y de la melancolía son característicos de ella. Es también el sufrimiento de la vida y el mal que hace pensar en la muerte, la preocupación de que pronto todo va a acabar y ojalá acabe, pero ojalá no porque da miedo. Sufrir por lo desconocido. El miedo viene de ahí, de lo desconocido, de donde también viene el sufrimiento, y la proximidad de la muerte, y el no querer morir por miedo, y el querer morir por hastío. Y por último, la posición más clara, la incertidumbre de no saber a dónde vamos y lo inexplicable de saber de dónde vinimos. Como conclusión tenemos que, luego de haber hecho mención de cómo el modernismo se fue formando y cuáles fueron sus características como corriente literaria, arribo a un pensamiento bastante positivo acerca del tema. Creo que fue una corriente que tuvo, sin duda alguna, de exponente a Rubén Darío y que si no fuera por su influencia en el modernismo, no sería lo que hoy en día conocemos como un pensamiento totalmente mágico que toma del romanticismo, pero no entrega nada.
ya que las corrientes que la continúan poseen una ideología totalmente nueva y diferente. Asimismo, lo que quieren lograr estas corrientes es apartar totalmente el modernismo, objetivo que de alguna forma no logran, ya que en la actualidad aún las famosas obras, como por ejemplo las de Rubén Darío, continúan siendo renombradas y apreciadas por la población en general.